Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición tan maravillosa que nos permite el poder estar en su casa y poder adorarle, poder estar delante de ustedes. Es un gran privilegio. Amén. Eh, Quiero pedirles que así como estamos, cerremos nuestros ojos, vamos a orar para que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y me ha hablado pues directamente a mí, creo pues que también nos ayude a ser parte para la iglesia, porque pues la Biblia dice que lo que recibimos de gracia hay que darlo de gracia. Amén. Padre y bueno Dios, venimos delante de tu presencia en esta hora, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Gracias, porque en este día nos permites poder abrir nuestros labios, poder darte a ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Padre, bendecimos este pueblo, declaramos que los cielos se abren sobre esta casa. Padre, que podamos atesorar tu palabra y que podamos ponerla por obra, para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos tener éxitos en la vida espiritual, mi Dios amado. Ayúdanos a tener entendimiento, ayúdanos a tener, Señor amado, esa capacidad de escucharlo todo, pero de retener lo bueno en cada uno de nuestros corazones, para que podamos crecer y podamos avanzar en este ministerio que tú has puesto a cada uno de nosotros. Padre, gracias. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor amado, agradecidos contigo. Porque la palabra de Dios dice que cuando lo hacemos creyendo en tu ministerio y caminando bajo la dirección tuya, las ventanas de los cielos se abren sobre nosotros y declaramos que en esta casa los cielos ya están abiertos. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Quiero que abra en el libro de 1 Corintios. No le voy a predicar ahí, pero pues quiero que leamos estos versos del capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 4. Cuando lo tenga, dice un amén todos, amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. 1 Corintios 3, 1 en adelante. ¿Lo tienen todos? De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Leemos el 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Amén. Damos gloria al Señor por esta palabra. Y quise leerles, tome asiento mi hermano, quise leer este texto porque quiero hablarles algunas cositas acerca de lo que es realmente eh, la doctrina de Cristo en base a una iglesia que quiere alcanzar una plenitud o una madurez espiritual. Y pues los que ya días andamos recorriendo iglesias, escuchamos diferentes formas, diferentes doctrinas y diferentes pensamientos acerca de lo que es la doctrina de Cristo. Pero en realidad, la verdadera doctrina la vamos a empezar a conocer cuando nosotros dejamos de ser niños en el Evangelio. Porque si todo el tiempo estamos queriendo, pero no hacemos el ánimo a poder aprender de la palabra, todo el tiempo vamos a estar deseando
como dice Pablo, leche. Entonces Pablo les habla de esta manera y les dice, bueno, refiriéndose a que ellos decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, pero yo decía a otros, sigo a Cristo. Aparentemente Pablo tenía una iglesia, ya constituida iglesia, y caminando como una verdadera iglesia, pero cuando Pablo llega a visitarlo se encuentra con este tipo de situaciones. Unos jalaban para allá, otros para acá y otros para acá. Entonces dice Pablo, ya no los puedo tratar como espirituales. De todos modos, dice, ahora piensan como unos carnales, entonces les voy a hablar como carnales. Y es que la verdad que el estar en la iglesia 15, 20 años no nos da el título de que realmente ya somos maduros espiritualmente. La madurez espiritual la vamos a alcanzar cuando nosotros seamos personas que empecemos a entender realmente qué es el Evangelio de Cristo y aprender la verdadera doctrina. Y yo quiero que meditemos un poco acerca de las iglesias del Apocalipsis, que es ahí donde realmente quiero que nos enfoquemos, porque muchas veces nosotros, el ser un niño, oiga bien lo que le voy a decir, el ser un niño nos va a llevar a creer a todo lo que nos dicen y hacer todo lo que nos dicen. Porque mire, un niño, usted le deja algo ahí, póngale que usted prende una vela y le dice al niño, ven hijo, no quiero que me toques ahí. Y lo hace con el objetivo de que, porque ya sabe que él lo primero que va a hacer es ir a tocar. Porque en su inocencia él no sabe que lo que eso está haciendo es fuego y eso quema. Entonces, para que usted se haga una idea, que un niño es tan inocente que donde hay un peligro, él no percibe el peligro. Es más, un niño usted le puede poner un plato de comida y él no percibe si la comida tiene veneno o es comida buena. Por eso la palabra de Dios dice que cuando somos niños, nosotros nos vamos a llevar a la boca lo que nos den, lo que nos sirvan. Y por eso es importante que cuando nosotros vamos a un ministerio, por lo menos tengamos la idea de que el Evangelio de Cristo tiene unos pasos a seguir. Y es importante, yo le sugiero a usted que lo haga, que indague en la iglesia donde usted se va a congregar o quiere congregarse, indague cómo fue fundada la iglesia, cuáles son sus propósitos, cuál es su visión y qué quiere esa iglesia a futuro y a corto, a largo plazo. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a escuchar la palabra, pero ¿qué nos llevamos realmente como la enseñanza? Lo que nos dijeron. Y no todo lo que nos dicen puede ser cierto. Entonces, les digo esto porque hay muchas iglesias donde se nos dice cosas a veces contrarias a lo que la palabra dice, pero como no somos unas personas con una madurez, no percibimos de dónde viene todo. Entonces, quiero compartirles acerca de este mensaje que está en Apocalipsis. De paso, es el último mensaje que Dios dio en el libro de la Biblia, que dice que es el último, y de ahí empieza lo que es la revelación del Apocalipsis. Y dice que la palabra de Dios, que cuando Juan fue llevado, Dios le muestra las 7 iglesias. Y en esas 7 iglesias, Él le muestra todo lo bueno y todo lo malo. Y lamentablemente más malo que bueno. Y que para muchos pasa desapercibido. Y hablando en la iglesia en lo que es actualmente. Porque puede decir usted es la iglesia de Apocalipsis. Son las 7 iglesias de Asia Menor. Le estoy hablando de que son cosas que están sucediendo en las iglesias, pero mucha gente no las ve como malo porque la doctrina que se les ha enseñado es basada en lo que ellos están exponiendo. Pero como hay una niñez espiritual, el plato que se les está sirviendo puede ser un plato que ya ha sido recalentado, como dicen, o de repente están sirviendo algo que no es alimento para nuestra vida espiritual.
Pero como no importa lo que nos den, lo importante es que vean que fuimos. Y ahí el detalle, porque cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender que si yo estoy viniendo a la iglesia no es porque el pastor me esté viendo, es porque yo quiero alcanzar mi salvación. Y la salvación la voy a alcanzar cuando yo empiece a madurar y empiece a creer realmente lo que la palabra de Dios quiere que yo haga. Porque muchas doctrinas dicen que el usar pantalones es pecado. Otras dicen que el usar aritos también es pecado. Otras dicen que pintarse también es pecado. Pero he ahí que están, dice la palabra, colando el camello y están haciendo lo contrario porque están poniendo leyes que aparentemente son malas, pero están otorgando otro tipo de atrocidades en la iglesia que al final de todo son las que los llevan al precipicio. Entonces yo prefiero que la doctrina que me estén dando sea basada en la palabra y que el pastor no se meta a ese tema de que si anda en pantalones las hermanas no se va a salvar. Porque el Espíritu Santo nos va a redarguir en algún momento que es bueno y que es malo. Por eso le digo, la doctrina de Cristo es la que nos va a llevar a la perfección. Pero eso lo va a lograr a través de una madurez espiritual, de un crecimiento espiritual. Les digo esto porque yo fui a una iglesia hace poquito y del altar me dijo el pastor, me dijo, ¿tú tienes dónde congregarte? Y les cuento, no fui porque pues fui porque un sobrino mío me invitó y me dice, tío, vamos, acompáñeme. Y él está queriendo levantarse y le digo, voy a ir. Y del altar me dijo, ¿tienes una iglesia donde congregarte? Sí, le digo yo. Y sirvo. Sí, me dijo, porque aquí, cabros, yo no acepto. Me lo dijo del altar. Se escucha feo. Y yo pues de repente yo digo, yo no, pues está bien, si me lo dijo está bien. Pero ¿qué pasa si se lo dice a una persona que está queriendo empezar a levantarse? Entonces, para ellos, no usar pantalones y que el otro día me estaba riendo porque le digo a un hermano, yo necesito, le digo, un número de alguien que sea pintor. Y si tiene alguno. Sí, me dice, en la iglesia hay uno, pero le voy a preguntar a mi pastor si yo puedo darle ese número. Entonces digo yo, ¿pero por qué? Porque todo lo que hacemos tiene que saberlo él. Pues yo digo, va, en lo que es lo espiritual, en el que es el eje de la iglesia, es algo que tiene que ser así. Pero si yo le digo, pastor, fíjese que tengo un cumpleaños en la casa y él me dice, no, no se va. Ahí no se va. Porque si él dice que no, es no. Pienso yo, ¿verdad? Que ya ahí es el extremo de la. Entonces, hay cosas que están basadas en algo bueno y otras que están pasadas realmente de lo que es la verdadera doctrina de Cristo. Y la verdadera doctrina de Cristo la vamos a encontrar en la palabra. Yo espero poder, por lo menos, hablar de algunas 3 iglesias, porque son 7 las iglesias que menciona el Apocalipsis. Y dice en la iglesia llamada de Éfesos. Capítulo de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer, vamos a estar leyendo varios textos ahí, pero hablando de las doctrinas y de lo que realmente una iglesia puede aparentar ser, pero que al final no es. Por eso es que es importante el crecimiento espiritual en todos, Porque si yo vengo a la iglesia y tengo 10 años y todavía estoy gateando, déjeme decirle que o tiene un problema para desarrollarse o realmente usted pues no anda en lo que tiene que andar. Porque también se da el caso que hay personas que pues son con discapacidad. Entonces dice la iglesia, le dice, yo conozco, le dice el ángel, le dice el Señor, perdón. Porque en estas iglesias al ángel dice,
le escribo al ángel, o en este caso puede decir yo le escribo al pastor, porque es el que estaba encargado de la iglesia. Y dice que yo conozco, le dice, tus obras y tu arduo trabajo. Estoy leyendo verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa es la cualidad que la iglesia tenía. Esas son las cualidades que ellos tenían. Ellos, la doctrina la que tenían era buena. La doctrina era excelente. Porque ellos dicen que al que andaba queriendo aparentar ser apóstol, o el que quería aparentar hablar en el espíritu, inmediatamente la iglesia lo ponía quieto y le decía, usted no está hablando en el espíritu. Y era una doctrina basada en la palabra de Dios. Y era lo bueno que la iglesia tenía. Excelente. Por eso les dice, yo conozco tus obras. Sé que lo que estás haciendo ha sido bueno. Pero mire lo que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el pero. Pero tengo algo que no está trabajando bien. Y es que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? Y el primer amor encierra algo especial entre Dios y el convertido, que es una relación donde ni el uno ni el otro se quieren separar. Resumiéndolo pues así en estos términos, el primer amor es algo de que yo llego a la casa y estoy viendo la hora, cuándo va a ser el otro culto o el otro servicio. El primer amor es aquel que cuando usted dice el pastor está en la yarda, ya necesita, hermano, yo vengo mañana, ¿a qué horas puedo venir? A la hora que usted quiera, a las 5, porque a las 7 me voy a trabajar. Eso es primer amor. El primer amor se encierra en que cuando el pastor dice, ¿quién podrá pintar la iglesia? Hermano, aquí estoy yo. La disposición para todo. Cuando viene a la casa de Dios y anda en el primer amor, usted canta, usted danza, usted grita, usted da gritos de júbilo, usted agarra la palabra y la lee. Miren, cuando yo andaba en el primer amor, yo no dormía. Y yo siento que el primer amor lo he ido dejando. Y cuando uno deja el primer amor, la iglesia va a empezar a bajar. Y entonces dice uno, qué aburrida se volvió la iglesia. No, la iglesia no, es que el primer amor se fue. Y el primer amor no lo pierde de la noche a la mañana. El primer amor dice que es como cuando un tren va a agarrar otra vía. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando una vía empieza a desviar el tren, comienza con una puntita bien delgadita. Cuando acuerde el tren va por otro carril. Y así somos muchas veces. Cuando el primer amor se acaba, se acabó el fuego. Ya los cantos que cantaba con júbilo ya son aburridos. Y aparentemente son los mismitos. Pero el primer amor es la base para que una iglesia tenga el poder. El primer amor es una de las cosas más bonitas en un ministerio. Mire, cuando usted mira 5 prendidos y usted anda medio caído, óigame, cuando usted se arrima a ellos y le dice, hermano, ¿qué le pasa? Goces en la presencia de Dios, porque estamos en la casa de Dios y algo se le va a pegar. Pero si yo vengo medio caído y el otro, ay, hermano, qué triste, hoy es miércoles. Y es algo que me da tristeza porque yo lo he experimentado. Se acabó el primer amor para la iglesia de Éfesos. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Por lo menos haga memoria, dice usted, en aquellos tiempos. Los tiempos gloriosos, decimos nosotros,
donde la iglesia estaba en apogeo, dice uno, donde la iglesia era un mover, donde el que yo invitaba, y es más, nosotros cuando andamos en el primer amor, a todo mundo queremos llevarle el evangelio. Yo tengo un sobrino ahorita que anda, pero mire, y me dice a mí, es que la palabra de Dios, qué hermoso es estar en la iglesia. Yo tengo que irme temprano porque yo voy para la iglesia. Me dice, yo voy ahorita, me baño y me cambio. Le digo, ya son las 7:30, no importa, aunque sea 10 minutos, pero voy a llegar a la iglesia. Anda emocionado. Y digo yo, realmente el primer amor es algo bonito. Siente que saborea todo. Ahora, la iglesia de Éfeso tenía todo, pero se le había acabado el primer amor. Ya era una iglesia como ya establecida, ya como cuando uno dice, ya tiene su $1,000,000 en el banco, ya tiene su buena casa, ya tiene su todo pagado y ya se sienta. Y dice, bueno, a descansar. Y mire que muchas veces sucede en los ministerios cuando ya dicen alcanzaron el nivel máximo, dice, bueno, realmente valió la pena tanto ayuno. Ya, calmado. Ya no necesita fuego. Y la verdad que el fuego de Dios es importantísimo en un ministerio. Dice que recuerde de dónde cayó. Por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero también tiene otra cualidad, y le dice ahí, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Nicolaitas es? ¿Nicolita? Nicolaitas. ¿Sabe cuáles eran las obras de ellos? ¿Sabe cuál era esta gente? Era un determinado grupo que ellos querían involucrar el ministerio de ellos en la iglesia, y la doctrina que ellos manejaban era, no tiene que ser duro con la doctrina porque se va. Eso era lo que ellos hacían. Le imponían al líder, al pastor, y le decían, no puede poner una doctrina tan fuerte, póngala mejor, si se puede, que anden así como para allá y para acá, pero con tal estén adentro, no importa. Esa era la forma de ellos. Pero dice que ellos, la iglesia de Éfeso, tenía esta cualidad, que tampoco compartía con ellos, porque aborrecían las obras de ellos, los cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. Ahora, esta era la iglesia de Éfeso. Yo no sé si la iglesia Torrefuerte perdió el primer amor, porque esa fue Éfesos. Ahora, yo no sé si usted se considera como una iglesia que ha perdido el fuego y el gozo. O póngalo diferente, yo no sé si yo personalmente ya perdí el primer amor. Porque la iglesia en general, pues déjela por un lado, porque Torrefuerte al final es un rótulo. La iglesia tiene que ser Mario, la iglesia tiene que ser Belki, Merari, Yarixa, todo lo que estamos en la obra. Y si en el pastor se acabó el fuego, ya también llegó al nivel de que dice el bueno, pues también, ¿qué podemos esperar nosotros? Porque el gozo tiene que reflejar algo en la obra. Entonces, cuando nosotros analizamos todas estas cosas, dice uno, realmente yo, pues ya haciéndolos un autoexamen, yo ya perdí mi primer amor. Pero mire que la iglesia de Éfeso tenía más cualidades buenas, y es poco lo que le reprocha. Pero mire la iglesia de Pérgamo, dice la palabra, yo conozco, dice el verso 13, tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Oiga bien, o sea, yo conozco lo que tú estás haciendo. Yo sé dónde tú moras y dónde está el trono de Satanás. Según la historia, dice que en ese tiempo, en donde estaba esta iglesia, ahí moraba y ahí predominaba la idolatría.
Y dice que en la iglesia había un mover, pero en ese mover parte de la iglesia tenía su santo y parte de la iglesia también adoraba a Dios. Entonces la palabra de Dios dice: yo conozco dónde está y yo sé lo que estás haciendo. Ahora, por eso les leí al principio cómo uno, siendo un niño espiritual en la obra, en la iglesia, puede llegar a caer a semejante cosa. Porque si usted no crece espiritualmente, yo le puedo poner un Buda aquí y le puedo predicar en base a un texto, y yo le meto una doctrina y yo lo hago que usted adore ese ídolo. Pero eso sucede cuando usted es un niño, porque le estoy dando algo que usted ni siquiera sabe lo que le estoy enseñando. Estoy sembrando una doctrina errónea en usted. Por eso es importante que si usted viene y yo le digo: hermano, yo no sé nada de la palabra, pero hasta donde yo he escuchado, eso es un ídolo y eso es del diablo. ¿Ve qué fácil se puede llegar a enrollar la mente de alguien? Entonces le dice: yo conozco lo que estás haciendo. Dice: pero retienes mi nombre. O sea, había, como les estaba diciendo, un lado adoraba a dioses paganos, pero otra parte estaba adorando a Dios. Entonces, en un lado estaban los que adoraban ídolos y siempre en la iglesia, pero en otra parte estaban los que retenían el nombre de Dios. Y dice la palabra que: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se dice la historia que este hombre fue llevado, dice, a las llamas vivo por no negar la palabra, por no salirse de la doctrina de Cristo. Fue llevado al fuego en vivo, como que lo querían. Y dice que todavía un romano le dijo: ¿por qué te aferras tanto? Y le dijo: he servido 80 años a mi Dios y no le voy a fallar en este momento. Por eso le dice que defendían el nombre de Cristo. Esa era una cualidad de una parte de la iglesia. Ahora nosotros, se los digo porque pues muchas veces sucede, nosotros nos hablan mal de Cristo y nosotros pues solamente agachamos la cabeza. Afuera nos dicen: el Cristo que ustedes sirven, no, si mira de cómo, mira de, y esto ya uno ya no tiene el carácter para decir: al Dios que yo sirvo, ese no me falla, y al Dios que yo sirvo me va a guardar, me va a cuidar. No tenemos esa capacidad de enfrentar a alguien y decirle: mi Cristo no me falla. Porque no tenemos el carácter para pararnos como esta gente que decía: muero por Cristo y no importa la condición en que muera, yo muero por Cristo, porque sé que si muero es para Cristo y si vivo también es para Cristo. Entonces dice que ellos retenían el nombre y no has negado mi fe. Pero también le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Les estaba diciendo, la doctrina de Balaam eran los que adoraban ídolos, estatuas, ídolos del Dios de la lluvia, el Dios de la sanidad, el Dios de la prosperidad, el Dios del sol, tantas cosas que ellos tenían, y todos adoraban a los dioses paganos. Pero tengo, le dice, estas cositas contra ti. Ahora también le dice que enseñaba la doctrina de Balaam, que enseñaba, dice, a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hágase una idea usted. ¿Qué capacidad la de una doctrina para llegar a cometer una atrocidad de este tipo?
Hace poco estaba escuchando yo una noticia que se escucha como absurdo, pero que la gente lo hace porque nunca se toman el tiempo para indagar, por lo menos indagar en algo que se les dice de acá. Y estaba diciendo que la persona, esta pastor, había implementado una doctrina que la mujer tenía que ser depilada por él. Imagínense. Y en eso, le estoy hablando algo que hace poco salió a luz ahí. Y que cuando la mujer hacía ese acto era como un acto de consagración. Imagínense. Y hace unos años había otra que también para una mujer llegar a una consagración con Dios tenía que estar en intimidad con el pastor. Yo no sé si usted escuchó esa noticia, ¿verdad? Ahora, las mujeres, como por eso les digo, cuando hay una inmadurez espiritual, la persona va a llegar y va a ser parte de eso porque es inocente. Y llega como corderito al matadero. Y de ahí lo degollan. Y mire, lastimosamente cuando una doctrina de esas es sembrada y es enraizada en una persona, cuesta sacarla. Cuesta sacarla. Por eso dice Pablo que es lamentable que para él eran personas ya adultas y llega y mira que son niños. Niños, y los niños pelean porque le agarró el carrito el otro. Los niños pelean porque aquel niño anda mejor vestido. Los niños pelean solo porque a uno lo miran de una forma y él, yo no sé, los niños por todo pelean. Ahora mire usted un hermano, hágase una idea qué es ser un niño espiritual. Porque el niño espiritual, si el pastor no se va a poner a la puerta allá y le da la mano, el pastor ya no es un pastor, ese hombre qué bárbaro. No, es que se pasó. Cerquita de él pasé yo solo para ver si me saludaba y no me saludó. ¿Qué cree usted que es eso? Es un niño. Entonces, dice también, tienes lo que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Se me queda fea esa palabra es que el español se me acaba. Porque también estaban, imagínense usted, unos estaban con los dioses, otros defendiendo la doctrina de Cristo y otros queriendo decir, no, que no seas tan duros con estos, que ser un poquito más pasivos. ¿Por qué estar en contra de los que están con los ídolos? Mejor seamos más pasivos, así estamos todos tranquilos. Y eran 3 grupos los que estaban en esa iglesia llamada la iglesia de Esmirna. Y luego le dice, por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga, dice la palabra. Dice, me decía el pastor que yo tenía allá en Honduras que a veces tenemos oídos de garrobo o de iguana, que son los mismos, porque ellos tienen, el oído de ellos es de este lado al otro. O sea, uno les puede meter una varita y le sale por el otro. Entonces muchas veces los siervos y las siervas tienen oídos de garrobo, porque por aquí le entró y por aquí le salió. Por eso dice la palabra, el que tenga oídos, oiga lo que la palabra dice. Porque lo que yo le estoy tratando de enseñar esta noche es, yo creo que ya no llegué ni a la cuarta. Lo que yo le estoy tratando de enseñar es que muchas veces nosotros es necesario que nos abran los ojos
Y que les diga, hermano, si usted va a una iglesia y en esa iglesia tienen un pichingo sentado en el altar, corra de ahí, porque donde usted está es un lugar que adoran a Satanás, a qué sé yo, a Budas, a qué sé yo, tantos pichingos que se han inventado. Pero muchas veces nosotros, yo soy por la gracia de Cristo, voy a la iglesia tal. Mire allá por donde vive usted, creo que hay una iglesia rockera, ¿verdad? Por la Pulga allá. Mire un rótulo el otro día. Ahí aparece la iglesia. Sí. Puede decir usted, pero pues ellos adoran en su forma. No, estamos perdidos. Y si usted va a una iglesia de esa y dice, me gustó, ¿sabe por qué le va a gustar? Porque en el mundo usted se deleitaba en el rock y ahí va a sentir que la carne le brinca de alegre. Pero la verdad que la doctrina de Cristo es otra. La doctrina de Cristo es ser hombres y mujeres consagradas para Dios. Amén. Entonces le dice también a la iglesia de Tiatira. Dice, una de las iglesias que de repente, perdón, voy con la de Pérgamo. Dice la palabra, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras, dice, son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Era una iglesia. No estoy hablando de un nightclub. Porque en esa iglesia esta mujer profetizaba. Y dice que profetizaba y también seducía a fornicación. O sea, ahí era una cuestión yo me imagino que esa iglesia pasaba llena. Pero la cosa aquí no es lo que ellos hacían. La cosa es que hay iglesias que actúan de esta manera en la actualidad. Y que mucha gente, por la ignorancia de la palabra, crea todo este tipo de cosas, que era lo que yo les estaba diciendo hace poco sobre estos pastores. Creen a todo este tipo de cosas porque han sido mal enseñados. Porque si el Señor dice que el hermano Medina aquí al salir de esta puerta agarre a la otra hermana y que vaya, porque el Señor dice que vayan, ya imagínese usted. Y en esa iglesia se profetizaba así, se decía que fornicaran, se decía que no había nada de malo y todo era amor y paz. Por eso usted tenga cuidado. Tenga cuidado cuando la profecía no viene de Dios. Porque no todas vienen de Dios. Pero por eso le digo, la ignorancia y la inmadurez nos hace creer que si yo hablo en lenguas aquí y ya estoy en el espíritu, mentira, hay lenguas que son del diablo. Si usted no sabía, no todas las lenguas son de Dios. Y cuando alguien está hablando en lengua, si usted siente que algo no anda bien, que usted siente que en vez de sentir bonito está sintiéndose incómodo, de repente aquello no es de Dios. Porque lo que Dios da trae paz. Lo que Dios da trae gozo. Lo que Dios da le causa una sensación bonita. Y dice, realmente Dios está aquí, porque siente hasta que lo abraza. Por eso usted tenga cuidado. Y no es que le esté metiendo miedo, pero no todo mundo puede imponerle manos. Porque muchas veces yo voy y le impongo manos y yo lo que le estoy es depositando demonios. Si yo le pongo la mano y le estoy diciendo, dice el Señor que se vaya de la casa, porque la casa donde usted está en pecado, ya se imagina usted. Y muchas veces creemos a ese tipo de doctrinas de personas que hablan y profetizan. Y no todo el que se para atrás de aquí
hable en nombre de Dios. Por eso es importante que la iglesia aprenda y crezca y sepa para dónde lo llevan. Porque si el pastor me está diciendo que vamos para Dallas, un ejemplo, y yo miro que agarra para abajo en el 35, por lógica me está llevando al matadero, vaya, al cruce. Pero yo me voy a dar cuenta porque ya sé, porque conozco. Pero el que no sabe, allá anda un meme de una señora que se consiguió un chavo y que pues era su amorcito, estaba con ella, lo mandó a traer y todo, y cuando estaba aquí lo engañó, ¿verdad? Ya se le ha ido con otra y lo ha invitado a salir, y cuando despertó estaba allá en México. Los voy a tirar allá de nuevo. Pero imagínese usted que así como se ríe usted ahorita, así se ríe Satanás de nosotros cuando vamos derechito al guindo, porque otro nos está guiando allá. No sabemos qué nos están enseñando, no sabemos para dónde nos llevan, solamente decimos vengo de la iglesia y ya. Es importante, porque Dios es un Dios de orden y un Dios que va a respaldar. Y cuando usted no sabe discernir entre lo espiritual y lo carnal, no va a diferenciar nada. Esa es la mera realidad. No va a saber si le echaron sal o no le echaron sal, pero usted se lo comió. Y dice la palabra que la sal es el sabor, ¿verdad? Y cuando la palabra va así de simple, se la comió, porque usted no sabe si así sabe o si le faltaba sal. Se la comió y ya, ahí murió. Entonces es importante que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra, creo que ya me pasé, y yo la voy a dejar aquí. No se preocupe, siempre se va a ir temprano. La segunda parte, dile, hermano. A mí me hubiese gustado dedicarle mucho tiempo a esto, porque pues, ¿qué día? El lunes me dijo el pastor en la mañana, me mandó un mensajito y he andado bien apretado, pues a veces me voy a las 5, vengo a las 8, 9 de la noche, y he andado así, pues, y hoy me llevé la Biblia y ahí andaba ahí y viendo qué predicar. Y la verdad que este tema es un tema bien interesante para la iglesia. Es muy interesante. Y yo no sé, porque mire, creo que aquí se lo voy a dejar, ya no voy a seguir. Le voy a decir algo. En la iglesia nos gusta el mensaje explosivo. Nos gusta el mensaje como el de Nuni. Nos gusta el mensaje como el de Semidey. Nos encanta, porque es un mensaje donde nos eleva y nos levanta el autoestima, y es algo que nosotros decimos, wow, qué bonito, estuvo precioso. Ahora, es bonito y es hermoso porque no es malo, pero ¿qué pasa cuando nosotros caemos de vuelta a la realidad? Donde no hay una base, donde no hay un fundamento bien establecido. Por eso la palabra de Dios dice que su casa tiene que ser edificada en la roca, porque si la pone en la arena, cualquier tormentilla se la lleva, o cualquier movimiento se le cae. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos acostumbramos a la enseñanza, a la doctrina y a lo evangelístico? Porque son tres mensajes que tienen que estar en la iglesia funcionando. Porque si yo voy a una iglesia y están todo el tiempo que dice el Señor, que la palabra aquí, que te levantas y que sí, entonces es un fuego bonito, como les digo. Pero ¿qué hay de la doctrina?
¿Qué hay de la palabra de Dios? Que si me dice el pastor, hermano Mario, aquí está una cebolla, y yo la agarro porque él me dice que es una cebolla, pero al yo agarrar y digo, no, pero esto es una cebolla, esto es una caja. Porque no hay conocimiento. Pero si él me dice, agárrese esa cebolla, hermano, eso es una caja. Inmediatamente le voy a decir que es una caja. Como cuando le dicen a uno, tráigame aquel coso. En Honduras se dice así. Pues no se sabe, hermano. No se sabe porque yo le puedo estar pidiendo el celular y tráeme ese coso. Tráeme aquel coso. Y queda uno aquí y pues a ver qué es el coso. Y la verdad que el coso se le dice a tantas cosas que uno pues queda aquí como pues preguntando qué es eso. Imagínese eso. Se quedan ahí. Entonces, por eso les digo que muchas veces la ignorancia. Yo le estaba diciendo a un hermano ahorita hace poco porque estaban en ese dilema de que nosotros, bueno, refiriéndose a que ellos tienen una doctrina. Entonces, le digo yo que muchas veces la culpa no es de la persona, sino es de quien le enseña la palabra. Porque si el etíope estaba leyendo, él estaba con la palabra. Él estaba leyendo como cualquiera, pero me imagino que estaba tratando de entender lo que leía. Y llegó y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, pero si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Ahora, ¿cómo se aprovecha una persona así? Porque viene aquel y le dice, no, es que vos estás, mira, esto es así, esto es así, esto es así, y así, y así. Y le acomodó unos 2 que 3 textos y se los puso, mira, aquí dice así, y esto es así, y así tiene que ser un cristiano. Entonces ya él quedó claro. Así se lo enseñó. Y ahí va a defender eso porque así se lo enseñó. Por eso usted sepa qué le están enseñando. Y aprenda. Y pregunte, porque el que pregunta, saber quiere. Recién convertido yo, dijo el pastor, hermano Mario, léame el texto, dijo, para terminar el mensaje, dijo, hermano Mario, léame el texto, y ya me dio yo tenía un papelito ahí, dice, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y será lanzado. Quedé con aquel texto, yo lo metí a la Biblia. Él estaba hablando del diezmo y de la ofrenda. Esa era una enseñanza que estaba dando. Entonces yo me fui y le digo yo quiero que usted me explique por qué dice aquí que la hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Qué tiene que ver? O sea que si yo no diezmo, yo tengo la hacha puesta ahí, le digo yo. Pues sí, eso fue lo que él dio a entender. Pero yo me quedé con la curiosidad. Yo me quedé con la curiosidad de saber por qué él terminó con ese texto. Y puede ser el pastor, pero si usted tiene una inquietud, dígale, hermano, acláreme. Sí, pues es el pastor. Si él no me aclara a mí algo, que yo tengo una duda, ¿a quién le voy a ir a preguntar? Si mi guía espiritual es él, Dios lo ha designado a él. La palabra dice que él escribió al ángel o al pastor ceniceros, en este caso. Él es el ángel que Dios tiene aquí. A quien le llaman la atención es al ángel. Porque a mí no me van a condenar por algo que él me enseñó mal. Cuando me dicen a mí, hermano Mario, que sea en la línea aquí, usted va para allá. Imagínese usted en ese momento, póngase usted a pensar. Está la fila aquí, está como dicen San Pedro, ¿va? Dice la gente, ¿va? Bueno, así como se lo digo para que usted lo entienda bien. Y está usted aquí y entonces le dice, hermano Mario, pase a la izquierda. Y yo ando haciendo todo lo que él me dice. Y entonces, ¿a quién le voy a decir yo? Ah, no, le voy a decir, ¿y entonces qué fue lo que me enseñó?
Por eso les digo, cuando hay ignorancia, vamos derecho al matadero, siguiendo a doctrinas erróneas. Por eso le digo en esta noche, siga la doctrina de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.